En el corazón de la antigua Grecia, entre montañas imponentes y una disciplina inquebrantable, floreció una sociedad que ha dejado una huella indeleble en los anales de la historia: los espartanos. Hoy, nos sumergiremos en las páginas de sus crónicas para descubrir 15 fascinantes curiosidades que te sorprenderán. Desde su educación militar implacable hasta rituales funerarios únicos y secretos ocultos en las sombras de la Cripteia. Antes de empezar con el video, no te olvides de presionar el botón de me gusta si el video te resulta interesante, además de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. Ahora sí, acompáñenme en este viaje por el tiempo mientras desentrañamos los misterios y maravillas de la Esparta antigua. 1. Educación militar desde la infancia. En la mítica Esparta, la educación no era simplemente un camino hacia el conocimiento, sino una forja implacable de guerreros indomables. Imagina un tiempo donde los niños, apenas en la flor de la infancia, eran arrebatados de sus hogares y lanzados a un mundo de entrenamiento militar implacable. A los 7 años, comenzaba el viaje en el corazón de la Agoge, el sistema educativo espartano. Estos jóvenes, despojados de comodidades familiares, eran sumergidos en un crisol de disciplina, resistencia y lealtad. Las barracas resonaban con risas y risueños juegos infantiles, pero tras cada sonrisa se escondía la sombra de una educación que transformaría niños en guerreros. El escenario se transformaba en un campo de pruebas físicas implacables. Carreras agotadoras, lanzamientos precisos de jabalina y luchas cuerpo a cuerpo desafiaban a estos jóvenes espartanos a superar sus límites. La educación militar espartana no conocía la indulgencia. En cambio, buscaba templar cuerpos y mentes en el crisol del esfuerzo extremo. Con el tiempo, la formación se volvía más especializada. Escudos, lanzas y espadas se convertían en extensiones de sus propios cuerpos. Las tácticas de combate y estrategias militares eran inculcadas con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada parpadeo, era parte de la danza mortal que convertiría a estos jóvenes en la élite guerrera de Esparta. Pero no todo era seriedad y severidad. Entre las duras pruebas florecía la camaradería. La competencia sana se convertía en un motor de mejora continua. En este crisol de desafíos surgían lazos irrompibles entre los jóvenes espartanos, fundamentados en el respeto mutuo y el deseo de superación. Más allá de la destreza física, la educación espartana abrazaba valores morales y cívicos. Disciplina, lealtad a la ciudad y la convicción de que el bienestar del Estado superaba los intereses individuales eran los pilares que sostenían la sociedad espartana. Entre las pruebas más notables estaba la cripsis. En esta prueba, los jóvenes espartanos debían demostrar no solo fuerza, sino también astucia. 2. La sociedad espartana. En el tejido social de Esparta, la disciplina y la lealtad eran los hilos conductores. La sociedad estaba dividida en 3 clases: los esparciatas, ciudadanos de pleno derecho y guerreros de élite; los periecos, habitantes libres pero no ciudadanos; y los ilotas, la clase baja y laboriosa que servía a los esparciatas. Pero eran los esparciatas, desde su más tierna infancia, quienes encarnaban el espíritu de Esparta. Sin embargo, la vida no consistía únicamente en entrenamiento y batallas. Los esparciatas también eran diestros en la competencia atlética y en la celebración de festivales cívicos. La sociedad espartana encontraba equilibrio entre la disciplina militar y la expresión cultural. Pero más allá de las estructuras sociales y las prácticas cotidianas, la lealtad a la ciudad era la columna vertebral de la sociedad espartana. La defensa de Esparta y su modo de vida era la máxima prioridad. La unidad y la solidaridad entre los esparciatas eran inquebrantables, y el deber para con el Estado trascendía los intereses personales. Así, en el crisol de Esparta, se forjaba una sociedad única, donde la disciplina y la lealtad eran más que simples palabras. Eran las fibras mismas que sostenían la grandeza de una civilización que, aunque antigua, sigue resonando en la historia como un faro de virtudes espartanas. 3. Entrenamiento físico extremo. Desde la más tierna infancia, los niños espartanos eran arrojados a un mundo de desafíos físicos implacables.
carreras extenuantes a través de terrenos difíciles, lanzamiento preciso de jabalinas y luchas cuerpo a cuerpo que desafiaban la resistencia y determinación de estos jóvenes guerreros. Pero el entrenamiento no se detenía en las actividades convencionales. Los espartanos se sometían a ejercicios de levantamiento de pesas, carreras con armaduras y maniobras tácticas que desafiaban no solo su fuerza física, sino también su agudeza mental. Cada movimiento, cada carga, estaba destinado a templar sus cuerpos en máquinas de guerra indestructibles. En el crisol del Agoge, la austeridad era ley. Los espartanos aprendían a resistir las privaciones, a encontrar fuerza en la autosuficiencia. Sus cuerpos no solo se entrenaban para la batalla, sino para soportar las condiciones más adversas, convirtiéndolos en soldados incansables en cualquier escenario. 4. Mujeres espartanas. Aunque sus nombres raramente figuran en los anales históricos, las mujeres espartanas eran faros de fortaleza en su propia esfera. A diferencia de otras sociedades de la antigüedad, las mujeres espartanas disfrutaban de una educación física y participaban activamente en actividades deportivas y educativas. Su vida no se limitaba al hogar. Abrazaban un papel más expansivo en la sociedad. En un mundo donde las mujeres a menudo eran relegadas al segundo plano, Esparta se destacaba. Las mujeres espartanas gozaban de un mejor estatus en comparación con sus contrapartes en otras partes de la antigua Grecia. Aunque no participaban en el Agoge, el sistema de educación militar de los hombres, las mujeres espartanas eran parte integral de la maquinaria que sostenía la sociedad espartana. La competencia no era ajena a las mujeres espartanas. Participaban activamente en eventos deportivos y festivales cívicos, mostrando sus habilidades físicas y celebrando la camaradería con sus compañeras. En Esparta, la determinación y la valentía no tenían género, pero su contribución iba más allá del campo de juego. Las mujeres espartanas eran las guardianas de los valores fundamentales de la sociedad. Desde la infancia, las madres espartanas inculcaban a sus hijos los principios de disciplina, lealtad y servicio al Estado, forjando así la próxima generación de guerreros. En el tejido social de Esparta, las mujeres eran los pilares de la familia y la comunidad. Su papel era esencial para la supervivencia y el florecimiento de la sociedad. 5. La batalla de las Termópilas. Las Termópilas, un angosto desfiladero flanqueado por montañas escarpadas y el mar, se convirtió en el escenario épico de un enfrentamiento que cambiaría la historia. El rey espartano Leónidas, con solo 300 guerreros, se preparó para resistir al coloso persa, Jerjes I, y su vasto ejército. Los espartanos, guerreros entrenados desde la infancia en el rigor del Agoge, utilizaron su conocimiento táctico para aprovechar al máximo el terreno. En el estrecho paso de las Termópilas, convertirían la desventaja numérica en una fortaleza defensiva. Mientras las flechas persas oscurecían el cielo, los espartanos resistían con una ferocidad inquebrantable. La falange espartana, un muro impenetrable de escudos y lanzas, se interponía ante el avance persa. El mito de la invencibilidad persa se desvanecía frente a la determinación y la disciplina espartanas. Pero incluso en la oscuridad de la batalla, la tragedia se cernía sobre los espartanos. Efialtes, un traidor griego, reveló un sendero de montaña a los persas, rodeando así a los defensores. Conociendo su destino, los espartanos se prepararon para un sacrificio supremo en aras de la libertad. En un último acto de desafío, los espartanos cargaron contra los persas con una valentía indomable. Aunque superados en número y enfrentando una derrota inevitable, su sacrificio resonó a través de los siglos. La inmortalidad de las Termópilas no estaba en la victoria, sino en el coraje indomable de aquellos que se alzaron contra la opresión. Así, la batalla de las Termópilas se inmortalizó como un faro de resistencia y coraje. En un estrecho desfiladero, unos pocos defendieron la libertad contra la marea persa. 6. Disciplina militar. En la antigua Esparta, la disciplina militar no era simplemente una característica. Era la esencia misma de la sociedad espartana. La obediencia, inquebrantable y sin cuestionamientos, era un principio fundamental. Los espartanos aprendían a seguir órdenes con precisión militar,
forjando una maquinaria cohesionada que se movería como un solo ser en el campo de batalla. La formación de la falange espartana, un muro de escudos y lanzas, era la culminación de la disciplina espartana. Los guerreros se alineaban en una pared impenetrable, cada hombre dependiente del otro. En esta unidad disciplinada, encontraban su fuerza. La resistencia y la cohesión eran su escudo contra cualquier amenaza. Incluso en la oscuridad de la noche, la disciplina persistía. Los espartanos realizaban ejercicios y maniobras tácticas en condiciones desafiantes, demostrando que la disciplina no conocía descanso ni excusas. Su dedicación constante era la esencia misma de su fortaleza. Así, la disciplina militar espartana no era solo una herramienta, era el alma misma de su poder. 7. Código de silencio. Los guerreros espartanos también abrazaban un código de silencio que se extendía más allá de la batalla. Este no era un silencio de miedo, sino un acto consciente de contención. En Esparta, las palabras eran selectivas, reservadas para lo esencial, porque la acción hablaba más fuerte que cualquier discurso. En el campo de batalla, el código de silencio se convertía en un lenguaje táctico. La comunicación entre guerreros se volvía eficiente y sin necesidad de palabras superfluas. En el silencio, encontraban una conexión más profunda, una sincronía que iba más allá de las expresiones verbales. Este código de silencio no estaba reservado exclusivamente para el campo de batalla. En la vida cotidiana, los espartanos llevaban consigo la práctica de la contención verbal. Las palabras se convertían en un recurso precioso, reservadas para momentos cruciales. 8. Moneda espartana. La economía espartana se basaba en un sistema de trueque, y la ironía estaba en que, a pesar de su fama militar, los espartanos no acuñaban monedas de manera regular. Sin embargo, las pocas monedas espartanas que existen nos ofrecen una ventana fascinante a su mundo. Cada moneda espartana era un testimonio de la austeridad que caracterizaba a la sociedad espartana. Con diseños simples, estas monedas eran el reflejo de un pueblo que valoraba la funcionalidad y la eficiencia sobre la ostentación. Las efigies de guerreros, lanzas y animales transmitían la esencia misma de la mentalidad espartana. Lo que hace aún más distintivas a las monedas espartanas es el uso del alfabeto espartano en sus inscripciones, una práctica inusual en el mundo griego antiguo. Este detalle sutil resalta la determinación de los espartanos de mantener su identidad única, incluso en el ámbito de la moneda. 9. Estilo de vida austero. La arquitectura espartana, simple y funcional, era un reflejo de su estilo de vida austero. Sus hogares eran modestos, sin lujos innecesarios. Las estructuras se erigían con la firmeza de la utilidad sobre la extravagancia. El paisaje espartano estaba marcado por una austeridad que se extendía más allá de la guerra, se extendía hasta la esencia misma de su existencia. La vestimenta de los espartanos seguía la misma filosofía de simplicidad. Togas escasas, sin adornos ostentosos. La vestimenta era una extensión de la austeridad que abrazaban. Donde otros podían buscar el esplendor en la moda, los espartanos encontraban la belleza en la funcionalidad y la eficiencia. Los hoplitas, guerreros de a pie fuertemente armados, eran la columna vertebral de las fuerzas armadas griegas durante los siglos 5 y 6 a.C. Su equipamiento característico incluía un gran escudo redondo, la hoplon, que cubría la mayor parte de su cuerpo, y una larga lanza, la dori, que se convertiría en el instrumento de su destreza táctica. El escudo hoplita, elaboradamente diseñado y sostenido por una correa en el brazo izquierdo, no solo era un dispositivo defensivo, era un símbolo de identidad y unidad. Marcado con emblemas representativos de la ciudad a la que pertenecían, los hoplitas llevaban consigo el orgullo y la lealtad de sus tierras. La panoplia hoplita completa, que incluía casco, coraza, musleras y espinilleras, proporcionaba una protección casi total al guerrero. Aunque el conjunto era pesado, la destreza hoplita radicaba en su capacidad para maniobrar y avanzar como una unidad cohesionada, desafiando la noción de que la infantería pesada era lenta e ineficiente. 11.
Cripteia. La cripteia, cuyo nombre se deriva de la palabra griega krupto, que significa ocultar o esconder, era una institución secreta. Los jóvenes espartanos elegidos para esta tarea se convertían en criptes, guerreros sombríos destinados a patrullar las tierras espartanas en secreto, como sombras vigilantes en la oscuridad. En la negrura de la noche, los criptes se embarcaban en misiones clandestinas, observando y evaluando. Su tarea principal era asegurar que los helots, la clase subyugada de Esparta, permanecieran bajo control. Pero más allá de la vigilancia, los criptes también entrenaban en el arte del sigilo y la astucia, habilidades que complementaban la disciplina militar convencional. 12. El papel de las mujeres espartanas en la toma de decisiones. En el tejido social espartano, las mujeres desempeñaban un papel esencial que iba más allá de las tareas domésticas. Aunque su participación política era más indirecta en comparación con algunas otras polis griegas, las mujeres espartanas no eran ajenas a la esfera pública. Uno de los aspectos más notables del papel de las mujeres espartanas era el Consejo de Mujeres, o ekforato femenino. Este consejo, compuesto por mujeres mayores, tenía la responsabilidad de decidir la participación de sus esposos en el servicio militar y también tenía la capacidad de influir en asuntos de relevancia social. Aunque las mujeres espartanas no participaban directamente en la asamblea política, sus opiniones y perspectivas eran valoradas en la toma de decisiones. Tenían el derecho de expresar sus puntos de vista y ejercían una influencia sutil pero significativa en la política espartana. 13. Eugenesia espartana. Desde el momento del nacimiento, los bebés espartanos eran sometidos a un escrutinio detallado. Inspectores examinaban a los recién nacidos, y aquellos que no cumplían con los estándares establecidos de salud y fortaleza eran considerados no aptos para ser parte de la élite militar. Esta práctica marcaba el inicio del camino eugenésico. Los bebés considerados débiles o con defectos físicos eran abandonados en el monte Taygeto, una práctica que, aunque brutal a los ojos contemporáneos, estaba arraigada en la creencia espartana de que solo los más fuertes debían contribuir a la formación de la próxima generación. 14. Ritos funerarios únicos. Para los espartanos, la muerte no era solo el final, sino una transición honrosa. Los ritos funerarios espartanos se destacaban por su simplicidad, pero detrás de esa simplicidad yacía un profundo respeto por aquellos que habían sacrificado sus vidas por su ciudad. Desde la infancia, los espartanos eran educados en la inevitabilidad de la muerte en el campo de batalla. La muerte se consideraba un destino honorable, y los guerreros anhelaban la oportunidad de caer con valentía en la lucha por Esparta. Este enfoque inusual hacia la muerte influía directamente en la forma en que los espartanos abordaban los rituales funerarios. Cuando un guerrero espartano caía en combate, sus compañeros se apresuraban a llevar su cuerpo de regreso a la ciudad. A diferencia de otras civilizaciones griegas que practicaban la incineración, los espartanos preferían enterrar a sus muertos, creyendo que la tierra de Esparta era sagrada y que los cuerpos debían descansar en su regazo. Los rituales funerarios espartanos eran marcados por su sencillez. El cuerpo del guerrero caído era lavado y vestido con las mismas prendas que usaba en vida. No se realizaban pomposos discursos ni grandes ceremonias fúnebres. Los guerreros espartanos eran enterrados en tumbas comunes, sin marcadores individuales. Además, las tumbas se situaban en lugares destacados, honrando la valentía de aquellos que habían caído por su ciudad. El lamento espartano, conocido como el miroforia, era una parte integral de los rituales funerarios. Sin embargo, a diferencia de lamentos excesivos, el miroforia era un acto sobrio y colectivo. La tristeza se expresaba no solo por la pérdida individual, sino también por la comunidad que lloraba la partida de un valiente guerrero. 15. Constitución espartana. La Constitución espartana presentaba una dualidad distintiva. Por un lado, estaba la monarquía, con dos reyes compartiendo el poder. Estos monarcas eran líderes militares, encargados de dirigir las fuerzas armadas y de mantener la estabilidad interna. Por otro lado, la Jerusía, o el Consejo de Ancianos, y la Apeya
una especie de asamblea popular, conformaban el elemento democrático del sistema. Los dos reyes espartanos, pertenecientes a dos líneas hereditarias distintas, compartían el trono. Su autoridad estaba limitada por leyes y la posibilidad de ser depuestos si la jerusía lo consideraba necesario. Esta dualidad en el liderazgo espartano buscaba equilibrar la autoridad militar y civil. La jerusía, compuesta por 28 ancianos espartanos mayores de 60 años, desempeñaba un papel crucial en la toma de decisiones. Su experiencia y sabiduría los convertían en asesores de confianza para los reyes y la asamblea. También eran responsables de aprobar o rechazar propuestas legislativas. La Apeya, la Asamblea Popular Espartana, era el componente democrático del sistema. Sin embargo, esta democracia espartana difería significativamente de la democracia ateniense. La Apeya tenía el poder de aceptar o rechazar propuestas, pero no proponía ni discutía las leyes. Su papel era más reactivo que proactivo.